raquídeos. ¿Y cuál es la distribución de los nervios raquídeos? ¿A dónde van los nervios raquídeos? Como ustedes saben, los nervios raquídeos van a inervar todas las estructuras somáticas, la pared tóraco-abdominal y las extremidades inferiores. ¿Qué significa esto? Que en nuestra cabeza, la piel, el tejido celular subcutáneo, las glándulas, por ejemplo, las sudoríparas, las glándulas sebáceas, etc. Y las fibras musculares, en realidad los vasos sanguíneos de los propios músculos craneanos o los músculos estriados de las extremidades, están siendo inervadas por estas fibras simpáticas que corren por los nervios raquídeos. Eso mismo lo vamos a ver en extremidades superiores, en la pared tóraco-abdominal y en las extremidades inferiores. Como estas fibras están destinadas a la porción somática de nuestro cuerpo, la vamos a llamar la división somática del sistema simpático. ¿Ok? Esa división somática entonces va a inervar a todos los tegumentos de nuestra carcasa. Ahora bien, hay fibras preganglionares que van a ingresar en la cadena ganglionar paravertebral y no van a hacer sinapsis en el propio nivel, sino van a doblar hacia arriba o hacia abajo y van a dirigirse sea a los ganglios más superiores o más inferiores de la cadena ganglionar paravertebral. Y a través de esas fibras van a llegar a los ganglios de la porción cervical y a los ganglios de la porción lumbosacra de nuestro cuerpo, donde van a hacer exactamente lo mismo, establecer su sinapsis con la segunda neurona, la cual a su vez va a enviar sus fibras, ya sea a través de los vasos sanguíneos, ya sea a través de conexiones por ramos comunicantes grises en la porción lumbar o sacra. En resumen, nuestro simpático somático va a inervar a todas las estructuras de la cabeza, del cuello, de las extremidades superior, inferior y la pared tóraco-abdominal, que están recibiendo fibras postganglionares nacidas ya sea de la cadena ganglionar paravertebral del propio nivel o de niveles superiores o inferiores. Esto sí es mucha palabrería para una cosa relativamente simple. Además de estas fibras que están haciendo sinapsis en la cadena ganglionar paravertebral, vemos fibras que van a atravesar esta cadena ganglionar paravertebral sin hacer sinapsis alguna y van a continuar a través de los nervios esplácnicos hacia otro sistema, que es el sistema de los ganglios prevertebrales. Los ganglios prevertebrales, no sé si los tenemos por aquí. Aquí tenemos una visión de los ganglios prevertebrales. Fíjense ustedes, hay una gran colección de pequeños ganglios localizados, sobre todo alrededor de los grandes vasos tóraco-abdominales y pelvianos. Estos ganglios prevertebrales son el lugar donde se va a hacer sinapsis. Volvemos a nuestro diagrama anterior, con la segunda neurona del sistema simpático. Y esta segunda neurona del sistema simpático va a enviar sus fibras postganglionares a los diferentes órganos viscerales de nuestra economía. Entonces va a terminar en las vísceras, ya sea torácicas, ya sea abdominales, ya sea pélvicas. Entonces, a esta división la vamos a llamar la división visceral del sistema simpático. ¿Ok?
Entonces, una división somática destinada a la carcasa de nuestro cuerpo, una segunda división destinada a las vísceras, la división visceral. Y existe una tercera pequeña división, creo que aquí la podemos ver, no, aquí está. Una pequeña división que va a salir de los últimos segmentos torácicos y primeros lumbares, va a atravesar la cadena paravertebral, va a atravesar las prevertebrales sin hacer ninguna sinapsis, pero va a terminar ya sea directamente en la porción medular de la glándula suprarrenal, sobre las células cromafines de este sistema, o sea, del sistema de la médula suprarrenal, y a través de las conexiones que hagan con estas células cromafines, van a encargarse de la liberación de neurotransmisores hacia la sangre. Estos neurotransmisores se van a dirigir entonces a través de los vasos sanguíneos al conjunto de las estructuras de nuestro organismo. Entonces vamos a ver que acá el neurotransmisor que se libera a su vez un neurotransmisor que al incluirse dentro de los sistemas vasculares se convierte en una hormona. Y lo diremos de una vez, habitualmente es la noradrenalina o la adrenalina. En el caso de la médula suprarrenal, sobre todo es la adrenalina, que va a tener una acción global completa sobre el conjunto de los receptores adrenérgicos localizados en toda nuestra economía, incluyendo el cerebro. Fíjense ustedes entonces, esta es la tercera división, la división médulo suprarrenal del sistema simpático. Entonces, el sistema simpático tiene tres grandes divisiones: la división somática a la carcasa, la división visceral al conjunto de las vísceras tóraco-abdominopélvicas y la división médulo suprarrenal hacia las células cromafines, y a través de estas por una secreción de adrenalina a todos los receptores de nuestro organismo. Entonces, visto así, la organización anatómica del sistema simpático resulta ser relativamente simple. Aparte de eso, hay una gran cantidad de estructuras intermedias, precisiones anatómicas, creo que en este momento no nos van a ayudar en nada. Muy bien, habiendo terminado esta pequeña exposición, ¿dudas? Doctor, yo tenía una. Dime. En el libro explica que cuando hay déficit de adrenalina y noradrenalina en el cuerpo se debe inyectar estas, pero no explica cómo es la reacción para determinar cuando existe una escasez de estas hormonas. No sé si me podría explicar más o menos. Perdón, tomándome un poquito de refresco. El sistema simpático es un sistema de respuesta a situaciones que amenazan la vida o la estabilidad de nuestro organismo. Es un sistema que secreta neurotransmisores, sea noradrenalina o adrenalina, para que podamos afrontar situaciones de estrés. Por lo tanto, no he visto que normalmente pueda existir una escasez en la secreción de noradrenalina o adrenalina, porque las secreciones basales están ampliamente garantizadas. Sin embargo, en algunas condiciones clínicas es necesario tener una respuesta adrenérgica o noradrenérgica más importante que la que se está observando en un organismo. Por ejemplo, un sujeto que está perdiendo la presión arterial por una gran hemorragia y necesita aumentar su presión arterial, porque si no va a entrar en shock, y al entrar en shock se va a producir lesión en diferentes vísceras. Entonces, en esa persona, para prevenir
para enlentecer o para minimizar el shock, a veces es necesario hacer una inyección de noradrenalina. Bajo esas condiciones uno puede administrar noradrenalina, ya sea por vía sanguínea, ya sea venosa o arterial, o incluso intracardíaca directa, con el afán de evitar que se produzca ese shock. Aparte de eso, no hay una indicación que yo recuerde por lo menos para utilizar adrenalina o noradrenalina en otras condiciones. ¿Ok? Sí, doctor, muchas gracias por la aclaración. Muy bien, Shirley. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló? ¿Se han ido a dormir? ¿Están viendo el partido? ¿Qué cosa está pasando ahí? Creo que ninguna más, doctor. Sí, creo que nadie más quiere hablar o todos están haciendo algo más importante. Sí, dime, Pamela. El salbutamol es un agonista simpático. Ojo, nos estamos saliendo del campo de la fisiología y nos estamos metiendo al campo de la farmacología. Pero vale, ¿cuál es el efecto de la estimulación simpática sobre las vías respiratorias? Cuando nosotros estimulamos con noradrenalina nuestras vías respiratorias, vamos a producir broncodilatación. Entonces, un agonista simpático, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser exactamente el mismo fenómeno. Va a producir broncodilatación y nos va a ayudar a respirar mejor. Eso es todo el secreto. ¿Hello? ¿Listo? ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. En el caso de la noradrenalina también se conoce con el nombre de norepinefrina, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Yo creo que con esto hemos más o menos cumplido lo que son los esquemas de la Doctor, organización perdón, anatómica. Sí, dime, perdón, Belén. una pregunta. Con respecto a las acciones de la noradrenalina sobre los órganos, en el libro leí que produce la contracción de los vasos sanguíneos, pero también leí que inhibe el tubo digestivo. Con respecto a la inhibición del tubo digestivo, no he entendido muy bien cuál es la función específica. No sé si me podría explicar, por favor. Muy bien. Hay una explicación teleológica que nos permite sistematizar el conocimiento de las acciones tanto del simpático como del parasimpático, con solamente fijarnos el objetivo que podría buscar la estimulación de este o de este otro sistema. El sistema simpático está diseñado para responder, para que nuestro organismo pueda responder a situaciones de estrés o de amenaza a nuestra vida. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación de estrés o una amenaza física o psicológica hacia nuestra vida, nosotros tenemos que prepararnos para luchar o para huir. Imagínense ustedes que en la vida silvestre, un sujeto que está paseando tranquilamente en la sabana africana, de golpe y porrazo se encuentra al lado de un nido de leones hambrientos y el sujeto se da cuenta de que tienen malas intenciones esos leones y están hambrientos.
Entonces, ese sujeto va a estar en una situación de estrés, se va a dar cuenta del riesgo que corre su vida y qué es lo que va a hacer. Pues, ¿va a pelear o va a huir? Lo racional sería que huya, porque de pelear contra leones, a no ser que estuviera con una ametralladora en la mano, no tiene ninguna chance, aun cuando estuviera armado con un cuchillo, no tiene chance alguna. Lo que tiene que hacer es huir. Entonces su sistema simpático va a ayudar para que el sujeto pueda huir con mayor velocidad, mayor rapidez. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con sus músculos? La acción de la noradrenalina va a provocar una vasodilatación de los músculos estriados esqueléticos, particularmente los músculos de las extremidades, sobre todo inferiores, pero también superiores. Al producirse esa vasodilatación, va a llegar más sangre, más oxígeno a los músculos, y el sujeto va a salir corriendo como alma que lleva el diablo. Va a salir con todo su poder de huida. Probablemente no va a llegar muy lejos porque los leones son muy veloces, pero esa es la reacción de su organismo. Permitirle huir, en este caso, de riesgos que significa encontrarse con esos leones. Esa misma situación se puede presentar en la ciudad. Cuando usted en un callejón oscuro se encuentra con una sombra de 2 metros de tamaño que los está mirando con unos ojos inyectados, lo que tienen que hacer es lo mismo, huir, escapar lo antes posible, porque enfrentarse contra eso no van a poder. Entonces, la reacción del simpático es la misma, produce vasodilatación en los vasos, en los músculos estriados, y permitir que estos puedan contraerse tan rápido o tan fuerte como les sea posible. Ahora bien, esa sangre que se está dirigiendo hacia los músculos estriados va a ser desviada de otros lugares. ¿De qué lugares va a ser desviada? Va a ser desviada de nuestras vísceras, sobre todo abdominales, las relacionadas con las funciones digestivas. Como ustedes se darán cuenta, obviamente es lógico darnos cuenta de que la sangre que estuviera en nuestros procesos digestivos no va a ser necesaria en ese momento. Los mismos procesos digestivos van a estar absolutamente por demás, son superfluos, y toda la sangre de los procesos digestivos va a ser desviada hacia los músculos estriados de las extremidades. Por lo tanto, las funciones digestivas se van a suprimir. ¿Eso qué significa? Significa que van a haber cambios a nivel de la musculatura y de la motricidad del tubo digestivo. Toda la motricidad del tubo digestivo se va a suspender. No va a haber más movimientos peristálticos, ni antiperistálticos, ni de traslado, ni contracciones en masas, nada de eso. Las vísceras se van a quedar quietas, relajadas, por la acción del sistema simpático, la adrenalina, excepto los esfínteres. Los esfínteres que están separando el duodeno del ilion, el ilion del colon y los segmentos del propio colon, los esfínteres anales, el esfínter cardial o gastroesofágico. Estos esfínteres se van a contraer, se van a contracturar en un intento de impedir cualquier movimiento masivo de los contenidos de las vísceras digestivas. Entonces, la acción de la estimulación simpática va a ser inhibitoria en el conjunto de la musculatura lisa del tubo digestivo, excepto en los esfínteres que están separando los segmentos del tubo digestivo. ¿Qué pasará con las secreciones intestinales? La secreción pancreática, la secreción biliar, la secreción duodenal, la secreción del yeyuno o del ilio. ¿Serán necesarias todas esas secreciones? Es obvio, no son necesarias para nada. Por lo tanto, el efecto de la estimulación simpática noradrenérgica va a ser una inhibición de la estimulación
de las glándulas glandular de todo el tubo digestivo. Esa explicación teleológica nos permite predecir lo que va a pasar con la función del intestino cuando nosotros estemos en una situación de estrés. ¿De acuerdo? ¿Eso te responde, Belén, a tu inquietud? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien, muchachos. A continuación, les voy a... Dime, Jazmín. ¿Qué pasa? Se sabe que por encima del el simpático va a estar ¿no? No te Para escucho casi nada. contracción todo. Por favor, háblame más y claro. Ahora sí se me escucha mejor, doctor. Ahora te escucho un poco mejor. Listo. Entonces, le decía que se sabe que por encima del diafragma el simpático va a estar estimulado, ¿no? Que realicen las contracciones y todo esto. Por debajo del diafragma sería el parasimpático el que estaría estimulando las contracciones, por ejemplo, al correr, la flexión, extensión de los músculos de los miembros inferiores. No he entendido nada. Por encima del diafragma, ¿quién estimulan qué? O sea, por encima del diafragma se sabe que el simpático va a estar estimulando en general, digamos, a nuestros músculos, ¿A qué músculo? En realidad al efecto de huida, ¿no? ¿A qué músculos? Cuando ¿Estás hablando del músculo estriado, de las extremidades y de la pared toracoabdominal? No, en general a todos, doctor. O sea, nuestro simpático va a estar elevando la frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo, todo eso. ¿Ya? Algunas de las funciones del simpático a nivel torácico son de estimulación, ¿cierto? Pero no son únicamente de estimulación. Entonces, en este sentido, doctor, el parasimpático, ¿este sería el que estaría inhibiendo o sería el simpático el que estaría inhibiendo a estos órganos que tal vez no son muy requeridos, por ejemplo, el estómago y el tubo digestivo? El simpático a nivel del tubo digestivo tiene funciones inhibitorias principalmente. Por el contrario, el parasimpático a nivel del tubo digestivo tiene funciones excitatorias principalmente. Ahí sí funciona. Ya. Eso estaba confundiendo mucho, doctor. Gracias. ¿Ya? Sin embargo, yo quiero que tomes en cuenta otro factor de algo que hemos mencionado muy brevemente al principio, y que todo el tubo digestivo tiene su propio sistema nervioso vegetativo, el sistema entérico. Este sistema entérico es un pequeño cerebro que está a lo largo de dos plexos nerviosos, el plexo de Meissner y el plexo de Auerbach, y es el que se encarga en realidad de regular la función de todo el tubo digestivo. La estimulación simpática y la estimulación parasimpática van a permitir que este sistema se active en algunos segmentos o se inactive en algunos segmentos. Pero las funciones propiamente de motricidad y de secreción del tubo digestivo están coordinadas por el sistema entérico a través de estos dos plexos nerviosos. Okay. En otras palabras, lo que acabamos de decir es una simplificación excesiva de lo que es la acción simpática y parasimpática. Pero cuando la consideramos con un poquito más de profundidad, nos damos cuenta de que hay todo un cerebrito ahí en las vísceras abdominales del tubo digestivo que se encarga de regular el tipo de motricidad, la velocidad, la frecuencia, el movimiento, las secreciones, la recepción de quimiorreceptores, o sea, la recepción de información que nace en quimiorreceptores localizados en la propia mucosa, que regula el tipo de secreción, la cantidad de secreción
de cada uno de los segmentos del tubo digestivo. Es sumamente complejo, si te das cuenta, porque no es lo mismo la secreción que nosotros vamos a hacer si tomamos un vaso de agua, que si tomamos un vaso de leche, o que si tomamos un vaso de whisky o cerveza. Es diferente el tipo de respuesta en función de la composición de lo que estamos comiendo. Si comemos alimentos de carbohidratos, o de grasas, o de proteínas, o una mezcla de ellas, pues la velocidad de digestión, la velocidad de movimiento, el tipo de secreciones, todo eso cambia en función de la composición de los alimentos que estamos ingiriendo. Y de esos cambios y esas adaptaciones se va a encargar el sistema entérico. ¿Ok? No, muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, muy bien. Buenas noches, doctor. Perdón, una última pregunta, por favor. Quería preguntarle La última pregunta. qué pasaría si se extirpa por alguna razón, ¿no?, la médula suprarrenal, pero en todo caso la glándula suprarrenal, y cuál sería su efecto en el cuerpo, doctor, en nuestro organismo. A la larga nos vamos a morir. Ah, ok, doctor. Hay una enfermedad, se llama la enfermedad de Addison, en la cual, por acción del bacilo de la tuberculosis, se destruye la médula suprarrenal. Esos sujetos tienen problemas con su presión arterial, tienen problemas con la coloración de su piel y sobre todo tienen problemas con su respuesta al estrés. Esos sujetos no pueden responder adecuadamente al estrés y al no poder responder adecuadamente al estrés están en riesgo de morir en cualquier momento por falta de una respuesta orgánica adecuada. Lo que ocurre a la larga de la vida de sujetos, si no se los trata, es que se mueren ante el menor agresión orgánica o psíquica que recibe. Es mortal para eso. Ah, ok, muchas gracias. ¿Listo? Bien, muchachos, hemos terminado entonces nuestra charla de hoy. Les voy a pasar algunas preguntas de lo más simples. Quisiera que me las respondan lo más rápidamente posible y me las remitan en 5 minutos. ¿Estamos? Abandonamos entonces el Meet y nos vamos directamente al Classroom.